Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 311. 308. Unter X Unter World Pitous Fearneterosa Rival. Después de despedirse de Shinobu, Mika continuó su viaje, siendo su siguiente parada el mundo Unter X Unter. Esta vez, no ajustó la línea de tiempo, sino que regresó al punto que había dejado, reanudando su papel como líder de la familia Gongola, una figura poderosa en el inframundo. Sin embargo, no se quedó en la ciudad, delegó rápidamente sus responsabilidades y se embarcó en un nuevo viaje, buscando una comprensión más profunda de este mundo. A diferencia del mundo de Demon Slayer, que reflejaba la historia de su propia vida anterior, el mundo de Unter X Unter, con su entorno y sistema de poder únicos, ofrecía una perspectiva diferente, un tipo diferente de experiencia. Si bien había viajado mucho por este mundo antes, su viaje anterior, centrado en adquirir conocimientos y establecer una base de poder, había sido diferente. Esta vez, su atención se centró en vivir, en experimentar el mundo como un mortal. Y este mundo, con sus habilidades Nen únicas, continuó fascinándolo. Su viaje no fue sin rumbo. Utilizando la vasta red de inteligencia de la familia Gongola, se dirigió a una ubicación específica. El lugar donde nacería el rey hormiga quimera, Meruem. En lo profundo de un bosque, llegó justo a tiempo para salvar a Kite, que estaba a punto de ser asesinado por Neferpitou, uno de los guardias reales del rey hormiga quimera. Luego se reunió con Gon y Killua. En cuanto a Neferpitou, había sentido el inmenso poder que emanaba de Mika, un miedo primario que la hizo retirarse. En comparación con cazar a Kite, su prioridad era proteger a la reina y asegurar el nacimiento de Meruem. Ella era actualmente la única guardia real. Los demás aún no habían nacido. No se arriesgaría a una confrontación con un ser tan poderoso, ni siquiera a una prueba de sus habilidades. Gon, Killua, ¿cuánto tiempo sin vernos?, los saludó Mika con una sonrisa. Mika. Exclamaron emocionados, aliviados de verlo. Acababan de vivir una experiencia cercana a la muerte, y la vida de Kite pendía de un hilo. Habían sentido el roce gélido de la muerte, un duro recordatorio de con qué facilidad podían perder a sus seres queridos. Parece que he llegado en el momento justo, se rió Mika. Tras una breve presentación, Mika y Kite se conocieron. Kite, presintiendo el peligro inminente que representaban las hormigas quimera y habiendo presenciado de primera mano el poder de Mika, decidió regresar e informar a la asociación de cazadores. Esto ya no era algo que pudiera manejar solo. Mika no intentó detenerlo, pero tampoco tenía intención de irse. Miró hacia la montaña lejana donde residía la reina hormiga quimera, luego encontró un lugar apartado en un pico cercano y se sentó a meditar, esperando el nacimiento de Meruem. Quería luchar contra él, experimentar el poder del ser que había traído tanta desesperación en la historia original. ¿No te vas, Mika?, preguntó Gon desconcertado. Estoy esperando al rey. Puedes irte. Kite no cuestionó su decisión. La anterior demostración de poder de Mika había superado con creces la de Neferpitou. No dudaba de que Mika podría derrotarla. Aunque no entendía la razón de Mika para no intervenir, sabía que era mejor no discutir. Tras haber pasado tiempo con Jin, el padre de Gon, comprendió la inquebrantable determinación de las personas poderosas. No se dejarían convencer tan fácilmente. Percibió la determinación de Mika y, en lugar de cuestionarlo, priorizó informar a la asociación de cazadores, con la esperanza de reunir refuerzos antes del nacimiento del rey. Después de despedirse de Mika, Kite se fue rápidamente con Gon y Killua. Mika permaneció sentado, su cosmo transformándose en Nen al reconectarse con sus habilidades de este mundo. Se enfrentaría al rey como un usuario de Nen.
Sin embargo, antes de eso, tenía una tarea más. Levantó el dedo hacia el cielo, con el nen acumulándose en la punta. Fuego. Con un susurro, su aura previamente reprimida estalló. Una ola de presión inundó a Neferpitou, quien custodiaba a la reina, llenándola de un miedo primario. Cientos de delgados rayos de Nen se dispararon hacia el cielo y luego llovieron sobre el bosque, matando instantáneamente a todos los soldados hormiga quimera y líderes de escuadrón que ya habían nacido. Servirán de alimento al rey. Ve a recogerlos, dijo Mika con calma. A pesar de la distancia, Neferpitou oyó claramente sus palabras. Una escalofriante premonición de muerte la invadió. Ve, Pitou, resonó la voz de la reina desde dentro de la cueva. Pero es peligroso. Comparado con las órdenes de la reina, el nacimiento de Meruem era su prioridad. Niño tonto. ¿Confías en tu capacidad para derrotarlo? No, admitió Pitou. Entonces, ¿qué más da si estás aquí o no? Sus intenciones son claras. Está esperando a mi hijo. Pero ahora mismo, mi hijo necesita alimento. Sin él, estará débil. ¿Entiendes? Sí, Su Majestad. Pitou finalmente lo entendió. Ella miró hacia Mika, sus ojos se llenaron de una mezcla de miedo y respeto, luego se giró y corrió hacia el bosque, recogiendo los cadáveres de las hormigas quimera caídas para alimentar al rey. Mika, una vez completada su tarea, reanudó su meditación, esperando. ¿Es él? 3 figuras se encontraban frente a la entrada de la cueva de la reina, con la mirada fija en Mika, quien meditaba en un pico cercano. Durante su espera, habían nacido los 3 guardias reales del rey hormiga quimera. Y ahora, reunidos, dirigieron su atención hacia quien percibían como una amenaza. Aunque solo Pitou había dudado en enfrentarse a él, con los 3 guardias reales presentes, no se quedarían de brazos cruzados. Cargaron contra Mika. Sintiendo su aproximación, abrió los ojos con expresión ilegible. Justo cuando llegaron hasta él habló. Regresen. Una poderosa onda sónica surgió de él, golpeando a los 3 guardias reales y enviándolos volando de regreso por donde vinieron. ¡Bam! 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 Se estrellaron contra el suelo, con el cuerpo destrozado y magullado. El propio sonido los había herido. Mika había afirmado una vez que Nen, al ser un sistema de poder versátil, podía usarse para crear prácticamente cualquier habilidad. Y la técnica que acababa de utilizar era una que había aprendido de Alfia. Manipulación del sonido. Una versión de su evangelio. Lo había dominado, llevándolo a un nivel aterrador de poder en menos de un segundo. Esto se debía a que su Nen, ahora integrado con su Cosmo, se había amplificado por su poder. Y al igual que Nen, Cosmo era increíblemente versátil. Por lo tanto, desarrollar nuevas habilidades ahora era sencillo, pues su poder era inmenso. Además, ya no estaba sujeto a las limitaciones y votos que alguna vez restringieron sus habilidades Nen. Las había trascendido. En este mundo, canalizando su conocimiento de otros mundos a través de su Cosmo, era prácticamente invencible. Les perdoné la vida para que pudieran reunir comida para su rey, no para que lucharan contra mí. Vayan y cumplan con sus deberes. Y no regresen. Solo están perdiendo el tiempo. Cerró los ojos y reanudó su meditación. Los 3 guardias reales, tumbados en el suelo, tosiendo sangre, no sentían ningún deseo de desobedecerle. Habían presenciado su poder, el vasto abismo que los separaba. No se arriesgarían a otra confrontación. Sería inútil. Empezaron a reunir los cadáveres de las hormigas quimera caídas, sabiendo que solo su rey, el que aún no había nacido, tenía una oportunidad contra un enemigo tan poderoso. Mika continuó su meditación. Pero su paz duró poco. No esperaba que te volvieras tan fuerte en tan poco tiempo, dijo una voz. Mika se giró y vio a Netero parado frente a él. ¿No es esto exactamente lo que quería, presidente Netero? Ja. Sí que lo es. Rió Netero. Había anticipado el crecimiento de Mika. Después de todo, el informe de Kite mencionaba que Mika había derrotado sin esfuerzo a Neferpitou, uno de los guardias reales, lo que demostraba su inmenso poder. Esto emocionó a Netero, impulsándolo a acudir rápidamente a ese lugar sin esperar a los demás cazadores que la asociación estaba reuniendo. Miró hacia la cueva de la reina, donde estaban los 3 guardias reales, sus poderosas auras irradiando hacia afuera. ¡Qué oponentes tan dignos! Sin embargo, me interesa más su rey.
Tras conocer la biología única de las hormigas quimera, supo que su rey sería aún más poderoso que sus guardias reales. ¿Y si los guardias reales ya eran tan emocionantes? No, presidente. El rey es mi objetivo. Llevo días esperando aquí, dijo Mika, interrumpiendo sus reflexiones. No dejaría que Netero luchara contra Meruem. Sería un suicidio. Este rey, tras consumir la fuerza vital de innumerables hormigas, sería mucho más fuerte que su homólogo de la historia original. Netero ni siquiera tendría la oportunidad de usar su rosa del pobre. ¿En serio? Pero esta podría ser mi última batalla, dijo Netero, con la voz llena de fingida decepción y los ojos abiertos con fingida tristeza. Mika ignoró su teatralidad. Conocía la afición del anciano por el drama. Sin embargo, tampoco podía ignorarlo sin más. Tengamos un duelo, presidente. El ganador luchará contra el rey. Acepto. Respondió Netero con una sonrisa, sus ojos brillando de emoción. Chapter 312. 309. Battle Loving Sherman 100, Taiwan Jin Bodhisattva Netero vs Mika. Lo sabía, Mika rió entre dientes, negando con la cabeza. Conocía perfectamente la pasión por la batalla de Netero, pues había entrenado con él. Como presidente de la Asociación de Cazadores, Netero disfrutaba asesorar a jóvenes cazadores, no solo para transmitirles sus conocimientos, sino también para entrenar a potenciales rivales, oponentes que pudieran desafiarlo y satisfacer su sed de batalla. Sentía especial cariño por aquellos que tenían un talento excepcional, como Mika. Entonces cambiemos de lugar. Mika aplaudió. Quebrar. El mundo que los rodeaba cambió. El bosque desapareció, junto con la reina hormiga quimera, sus guardias reales y el reino nato. Ahora se encontraban en la superficie de un vasto océano aparentemente infinito, cuyas aguas se extendían hasta donde alcanzaba la vista. ¡Qué vista tan hermosa! Comentó Netero, contemplando el paisaje. El cielo azul despejado, el sol radiante, las nubes blancas y esponjosas, el océano tranquilo y sereno. Era una escena pintoresca. ¿Es esta tu habilidad, Nen? Preguntó, volviéndose hacia Mika. En efecto. Yo creé esta arena. ¿Qué opinas? Es un lugar encantador. Y un lugar ideal para nuestra discusión. No nos interrumpirán. Netero adoptó una postura de combate, con la mirada fija en Mika, todo su ser concentrado. Netero podía percibir el inmenso poder que se escondía en Mika, aunque no le preocupaba su rápido crecimiento. Simplemente quería una buena pelea. Espera. Mika rió entre dientes, levantando una mano para detenerlo y, con un movimiento de muñeca, sacó un frasco y se lo lanzó a Netero. Bebe esto. Te beneficiará. ¿Ah? Netero agarró el frasco, lo miró y, sin dudarlo, bebió su contenido. Confiaba plenamente en Mika. Así como Mika comprendía la pasión por la batalla de Netero, durante el tiempo que pasaron juntos, había llegado a comprender el carácter de Mika. Sabía que Mika no lo traicionaría. Mientras tragaba el líquido, una ola de calor recorrió su cuerpo. Como artista marcial experimentado, su conciencia de su estado físico era excepcional. Podía sentir la poción impregnando cada una de sus células, revitalizándolas. La fuerza lo invadió, su sangre hirvió, sus huesos y músculos se rejuvenecieron. Una densa niebla brotó de su cuerpo, envolviéndolo. Dentro de la niebla, Mika pudo ver el cuerpo de Netero, cambiando. Todo iba según lo previsto. La poción que le había dado a Netero era un brebaje especial creado por Airmid, llamado el elixir de vitalidad. Revitalizaba las células envejecidas, rejuveneciendo e incluso prolongando la vida. Mika llevaba varios de estos elixires. Le había regalado uno a Sakonjiro Kodaki durante su visita al mundo de los cazadores de demonios. Y ahora, Netero, tras consumir el elixir, recuperaba su juventud y, con ella, su fuerza. Netero, el hombre que había estado en la cima del poder durante medio siglo, incluso en su vejez, había sido uno de los más fuertes del mundo de Unter x Unter. Sin embargo, eso no fue suficiente para Mika. Él lo había previsto y quería enfrentarse a Netero en su mejor momento. En su mejor momento. Nunca pensé que volvería a sentirme tan joven, exclamó Netero, con una voz llena de asombro casi infantil, una emoción que rara vez mostraba. Estaba sinceramente conmovido. Es un pequeño regalo. Espero que sea de tu agrado. Es perfecto. Pero esto no es Nen, ¿verdad? Netero supo al instante que la poción no estaba hecha de men. En efecto, no lo es.
Aunque el NEN podría lograr un efecto similar, no sería con métodos tan toscos. Mika conocía la versatilidad del NEN. Después de todo, Ayuka Zoldyck poseía el potencial para prácticamente cualquier habilidad. Imagino que tienes curiosidad sobre sus orígenes y los secretos que estoy ocultando. Entonces ven. Si puedes entretenerme, responderé a tus preguntas después de nuestra conversación. Como en el mundo de Demon Slayer, aquí tenía el poder absoluto. Por lo tanto, Mika no necesitaba ocultar su verdadera naturaleza, su capacidad de viajar entre mundos, aunque no la revelaría a menos que se lo pidieran. Muy bien. Entonces, comencemos. Netero adoptó una postura de combate, con su nen, ahora mucho más potente que antes, tanto en cantidad como en calidad, agitándose a su alrededor. Una enorme estatua de 1000 brazos se materializó detrás de él. Bodhisattva Wanjin de 100 tipos. Esta era la habilidad Nen de Netero, la culminación de su dominio de las artes marciales, su fuerza de voluntad y su refinado control sobre el Nen. Era su técnica definitiva. Como era de esperar, esta es la versión a la que quería enfrentarme, dijo Mika con una sonrisa en el rostro. Podía sentirlo. El poder de Netero se había multiplicado por 100, y su edad había sido una desventaja significativa. Su cuerpo rejuvenecido había desatado todo su potencial. Entonces, comencemos. Agitó el brazo y una figura gigantesca se materializó detrás de él, imitando la Wanjin de Netero, pero con una diferencia crucial. Esta vestía armadura, empuñaba una espada en una mano y una lanza en la otra, las armas preferidas de Mika, las herramientas que había dominado en incontables mundos. Con su cosmo mejorado, las habilidades Nen de Mika eran prácticamente ilimitadas. Podía crear cualquier habilidad que deseara. Y ahora, inspirado por el Bodhisattva Wanjin de los 100 tipos de Netero, había creado el suyo propio. 100 golpes. Espada y lanza. Después de todo, su entrenamiento Nen había sido bajo la guía de Netero. Mika incluso había usado a Wanjin tipo 100 como inspiración para algunas de sus creaciones Nen anteriores. Agrandando sus armas creando una armadura que también pudiera expandirse en tamaño. Sin embargo, estas técnicas, inicialmente prometedoras, fueron rápidamente reemplazadas a medida que su poder crecía. Aún así, aún sentía afición por ellas. Anteriormente, limitado por su fuerza y experiencia, se había centrado en desarrollar habilidades Nen que maximizaran su poder actual. Pero ahora, al haberse fortalecido y con su cosmo potenciando su Nen, podía explorar nuevas posibilidades. Había creado un guerrero gigante, con armadura, que empuñaba sus armas preferidas. Comencemos, Sensei. En efecto, Mika. Se miraron a los ojos y luego desataron sus ataques, sus avatares gigantes chocaron, un torbellino de puños, espadas y lanzas. Fue una batalla de Nen, una batalla de artes marciales, una batalla de voluntades. Sus ataques, cada uno lo suficientemente poderoso como para destrozar una montaña, resonaron en el aire, su campo de batalla, la vasta extensión del océano, elegida específicamente para contener su poder destructivo. Si hubieran luchado en el bosque, probablemente lo habrían destruido, junto con la reina hormiga quimera y sus guardias reales, cuya lealtad, arraigada en su propio ser, les impidió huir. Sin embargo, incluso si lo hubieran intentado, habrían sido indefensos ante tal choque de titanes. Sonido metálico. La lanza de Mika golpeó al avatar de Netero, poniendo fin a la batalla. El resultado nunca estuvo en duda. Netero, ya sea en su mejor momento o en su vejez, no era rival para el actual Mika. Eso fue refrescante. Exclamó Mika con la voz llena de euforía. Solo había usado sus habilidades físicas de nivel 7 y técnicas de Nen en el duelo. Su ventaja había sido su físico mejorado, gracias a su falna, y sus inmensas reservas de aura. En términos de técnica Nen, Netero, con sus décadas de experiencia, era superior. Netero, incluso en su mejor momento, poseía habilidades físicas de nivel 6. Después de todo, los humanos en este mundo tenían un potencial increíble. Incluso los niños, antes de despertar su Nen, podían alcanzar una fuerza sobrehumana a través del entrenamiento, levantando fácilmente varias toneladas, una hazaña inimaginable en otros mundos. Y Netero había llevado sus habilidades físicas al límite. Además, como potenciador, podía fortalecer aún más su cuerpo con su Nen. Por lo tanto, este Netero rejuvenecido, que combinaba su condición física máxima con décadas de entrenamiento Nen, era verdaderamente una fuerza a tener en cuenta.
Estaba en su momento más fuerte. Además, durante su batalla, Netero, ya un maestro en artes marciales, inspirado por las técnicas divinas de espada y lanza de Mika, logró un avance similar en sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo. Netero alcanzó el dominio divino en combate cuerpo a cuerpo. Aunque esto sorprendió a Mika, no fue del todo inesperado. Netero siempre había estado en la cima de las artes marciales humanas, careciendo solo de la visión para ver más allá. Las técnicas de Mika le habían mostrado el camino, la posibilidad de trascender las limitaciones humanas. Y con su base en artes marciales, tal avance era inevitable. Fue esta repentina mejora la que le permitió durar tanto tiempo contra Mika. Perdí, Netero admitió, incorporándose, con la voz llena de un respeto reticente. Solo después de enfrentarse a Mika en combate pudo comprender realmente su poder. E incluso entonces, sospechaba que Mika seguía conteniéndose, que su verdadera fuerza se escondía bajo la superficie. Por fin te derroté, maestro Netero. Eso fue, vigorizante, dijo Mika, sentándose a su lado y colocando una mano sobre su hombro, del cual emanaba una suave luz sanadora. Entonces, ¿vas a responder mis preguntas, como prometiste? Pregunta lo que quieras, respondió Mika con una sonrisa. Como ya había dicho, no le preocupaba revelar su verdadera naturaleza. Era lo suficientemente poderoso como para afrontar cualquier consecuencia. Excelente. Los ojos de Netero se iluminaron. Tenía muchas preguntas. Simplemente se había abstenido de preguntar, respetando el silencio de Mika. Pero ahora... Entonces empezaré. Adelante. Así es como es, eres de otro mundo. Un viajero entre mundos, aunque parezca que nos separamos hace poco, para ti, han pasado años, murmuró Netero, atónito por la revelación. No se había imaginado que el secreto de Mika sería tan extraordinario. Chapter 313. 310. The Ultimate Meruem Born of Necessity. El mundo que los rodeaba se contrajo, convergiendo en la mano extendida de Mika. Mika cerró el puño, aplastándolo, y regresaron al bosque. Los 3 guardias reales los observaban con cautela. Bueno, como gané, el rey es mi presa, le dijo Mika a Netero, con una sutil sonrisa en sus labios. La verdad es que con tus habilidades podrías encontrarte con cualquier oponente. ¿Por qué robarme el mío? La voz de Netero estaba llena de fingida decepción. Netero estaba ansioso por luchar contra Meruem. No lo voy a compartir, respondió Mika con firmeza. Había querido luchar contra el rey hormiga quimera desde que llegó a este mundo. Meruem había sido inicialmente su objetivo para lograr la gran hazaña de nivel 6. Y aunque finalmente había elegido un camino diferente, su deseo de enfrentar al rey no había disminuido, aunque Meruem ya no era un desafío para él. Está bien. Netero, al ver la determinación de Mika, no discutió. Aunque Netero no se resistía a romper las reglas, sabía que no podía obligar a Mika a cambiar de opinión. Dirigió su atención a los 3 guardias reales, percibiendo su aprensión, su confusión y su lealtad inquebrantable. Probablemente se habían asustado por la repentina desaparición y reaparición de él y Mika. Después de todo, eran recién nacidos. Sus habilidades Len aún estaban en desarrollo. Como no puedo luchar contra el rey, me quedo con estos 3, dijo Netero con una sonrisa, acariciándose la barba. Aunque no sean tan fuertes como el rey, 3 oponentes deberían ser un entretenimiento adecuado. Muy bien. Mika sonrió. Le alegraba que Netero no estuviera obsesionado con Meruem. Se sentó y conversó con Netero mientras esperaban el nacimiento del rey. Netero, tras evaluar la situación, encontró un lugar con señal y se puso en contacto con la asociación de cazadores, informándoles que la situación estaba bajo control y que no necesitaban más ayuda. Netero se encargaría personalmente de ello. La asociación, aliviada al oír esto, confió ciegamente en su juicio. Después de todo, según su información, las hormigas quimera eran criaturas peligrosas del continente oscuro, un lugar temible. Además, la capacidad de las hormigas quimeras para absorber y combinar los rasgos de aquellos que consumían las hacía increíblemente peligrosas. El informe de Kite los había alarmado. Y la seguridad de Netero calmó sus temores. Su autoridad dentro de la asociación era absoluta. Incluso si hubiera objeciones, serían desestimadas. Después del duelo, esperaron. Quizás sintiendo la presión de su presencia, el nacimiento de Meruem se retrasó. Los guardias reales trajeron todos los cadáveres que Mika había creado, proporcionando a la reina alimento adicional.
Normalmente, una reina hormiga quimera, tras dar a luz a un rey, comenzaría inmediatamente a producir otro. Sin embargo, esta vez, concentró toda su energía en una sola cría, depositando todas sus esperanzas y sueños en crear al rey más fuerte, capaz de derrotar a Mika y asegurar la supervivencia de las hormigas quimera. No me importa. De hecho, esto es precisamente lo que esperaba. Un oponente más débil no sería tan entretenido, dijo Mika, con la mano apoyada en la barbilla mientras observaba la cueva de la reina. A él no le preocupaba la fuerza de Meruem. Simplemente quería pelear con él. De hecho, en este punto, el Meruem mejorado podría no ser tan fuerte como el rejuvenecido Netero, cuya fuerza había regresado a su punto máximo. La habilidad Nen de Netero, Bodhisattva Wanjin tipo 100, era, después de todo, una manifestación de su maestría en las artes marciales. Su avance había mejorado no solo sus habilidades físicas sino también su Nen. Podría decirse que Netero era ahora el más fuerte en el mundo de Unter x Unter, incluso más fuerte que Meruem, cuyo poder, aunque inmenso, aún era incipiente. Contra alguien como Netero, sería como un niño jugando con un juguete. Si el oponente del rey en la historia original hubiera sido Ginfrex, en su mejor momento, en lugar del anciano Netero, Meruem no habría tenido ninguna oportunidad. Por supuesto, esto se refería al recién nacido Meruem. Dada su increíble capacidad de aprendizaje, si se le permitiera estudiar y dominar el Nen, su crecimiento sería incomparable. Sin embargo, no tenía tal futuro. A diferencia de otras especies, las hormigas quimeras nacieron con mentes maduras. Para Meruem, los humanos eran simplemente comida. Ninguna cantidad de conocimiento o interacción podría cambiar esa percepción fundamental. Él era el enemigo de la humanidad, aunque con el tiempo desarrollaría un cariño por una chica humana. De lo contrario, Mika podría haber considerado reclutarlo y alimentar su inmenso potencial. Parece que está a punto de nacer, dijo Mika, sintiendo las fluctuaciones en Nen que emanaban de la cueva. Entonces es hora de nuestra pelea, respondió Netero con una sonrisa, poniéndose de pie y estirándose. Los tres guardias reales, sintiendo el inminente nacimiento del rey, se tensaron, sus miradas fijas en Mika y Netero, sus auras irradiaban un desafío silencioso, a pesar de la promesa anterior de Mika de no interferir antes del nacimiento del rey. No se preocupen, dijo Mika, despidiéndolos con un gesto de desdén. No lucharemos aquí. Les doy 3 días para que su rey se aclimate a este mundo y aprenda a combatir. Una batalla completamente desigual no sería entretenida. Sin embargo, solo tienes 3 días. El tiempo empieza a correr en el momento en que nace. A diferencia de la historia original, donde había nacido prematuramente a través de una cesárea forzada, este Meruem nació y fue traído al mundo de forma natural. Él era consciente del mundo exterior y de las amenazas que le aguardaban. Incluso antes de nacer, los guardias reales habían comenzado a enseñarle sobre el Nen, algo que absorbió con entusiasmo. Había presentido el peligro que emanaba de Mika. A diferencia de su contraparte en la historia original, quien, debido a su abrumador poder, no se había molestado en dominar el Nen, concentrándose en cambio en adquirir conocimiento humano, este Meruem, enfrentando una amenaza mucho mayor, priorizó el desarrollo de sus habilidades Nen. También poseía una increíble capacidad de aprendizaje y dominaba rápidamente cualquier habilidad que se proponía. Así fue como aprendió a interpretar a Gunji en la historia original, desarrollando incluso un cariño por la chica humana que le enseñó. Pero ahora, bajo la presión de Mika, dedicó toda su energía a dominar el Nen, prolongando deliberadamente su tiempo dentro del útero. La reina, percibiendo sus intenciones, soportó el dolor y la incomodidad cada vez mayores, dándole todo el tiempo posible para prepararse, hasta que, finalmente, incapaz de soportarlo más, pereció, con su cuerpo destrozado desde adentro por su hijo que crecía rápidamente. Debes ganar, Meruem, susurró la reina. Sus últimas palabras fueron el amor y la esperanza de una madre. Fue un cruel giro del destino. En la historia original, su impaciente hijo la había desgarrado y sus órganos internos quedaron irreparablemente dañados. Meruem ni siquiera la había mirado. Solo había aprendido su nombre por Netero. Ahora, ella había muerto dándole vida, sacrificándose para darle tiempo a prepararse. Pero esta vez, había podido compartir su amor, sus esperanzas, e incluso su nombre, un pequeño consuelo. Él miró sus restos por un momento, luego se sentó y comenzó a comer.
Gracias a su entrenamiento previo, ya comprendía su habilidad innata en síntesis del aura. Al consumir la carne y la sangre de los usuarios de Nen, podía absorber su aura, aumentando su propio poder e incluso adquiriendo sus habilidades. Y la cueva estaba llena de tal alimento. Los cadáveres de los soldados hormigas quimera y los líderes de escuadrón. Incluso antes del nacimiento de Neferpitou, las hormigas quimera ya habían encontrado y comenzado a aprender Nen. Por lo tanto, todos los líderes de escuadrón eran usuarios de Nen, al igual que una pequeña parte de los soldados. La reina, percibiendo la potente energía de su carne, había reservado una porción del cuerpo de cada usuario de Nen para su rey. Y ahora, servía como su primera comida. Mientras los devoraba, su poder crecía rápidamente. Sí, eso es. Este es el oponente que estaba esperando. Mika sonrió, percibiendo el creciente poder de Meruem. Había creado deliberadamente un rey más fuerte. Mientras que el Meruem original, al nacer, poseía habilidades físicas y una fuerza vital comparable a la de un aventurero de nivel 6, este Meruem estaba más cerca del nivel 7. Después de todo, había sido criado por la reina, quien, conociendo la amenaza de Mika, había volcado toda su energía en crear a su descendencia más fuerte. Aunque el Meruem original también había sido el más fuerte, era un tipo de fuerza diferente, nacida de la adaptación de la reina a los abundantes recursos del mundo humano. Este Meruem nació de la necesidad de sobrevivir. Chapter 314. 311. Killing intentum leaset raw strength vs. Raw strength. Pasaron rápidamente 3 días. Es hora. Mika abrió los ojos y se levantó, dirigiéndose a la cueva de la reina. Netero le siguió de cerca. Durante los últimos 3 días, Mika había continuado su meditación, reflexionando sobre sus experiencias, mientras que Netero había estado perfeccionando sus habilidades en una parte apartada del bosque. Después de todo, su entrenamiento anterior se había centrado en mantener su cuerpo envejecido. Ahora, rejuvenecido, necesitaba reajustarse para reintegrar su destreza física con su Nen. Además, tras alcanzar el dominio divino en combate cuerpo a cuerpo, Netero necesitaba perfeccionar su habilidad Nen, Bodhisattva Wanjin tipo 100 para aprovechar al máximo su recién adquirida maestría. Estaba integrando estos cambios rápidamente, y su poder aumentaba de nuevo. Mientras tanto, dentro de la cueva, Meruem estaba listo. Que comience la conquista. Meruem no rehuyó el desafío. Había pasado los últimos 3 días preparándose, devorando a los usuarios de Nen que la reina le había proporcionado en un solo día, y luego pasando los 2 restantes dominando sus nuevas habilidades. Si bien había estado estudiando técnicas de combate mientras aún estaba en el útero, el verdadero dominio requería experiencia práctica. Había pasado los últimos 2 días perfeccionando sus habilidades, llevando sus capacidades físicas al máximo. Y ahora, había llegado el momento de poner fin a su confinamiento. Sí, Su Majestad. Respondieron los guardias reales con absoluta lealtad. Proteger al rey, incluso morir por él, era parte de su ser. Obedecerían cualquier orden, incluso si eso significara su propia muerte. Si no fuera por la presencia de 2 oponentes, que les exigían dividir sus fuerzas y evitar que el rey fuera superado en número, con gusto se habrían ofrecido como su próxima comida, aumentando aún más su poder. Sin embargo, Meruem no compartió ese sentimiento. Habiendo absorbido el aura de innumerables usuarios de Nen, su poder había alcanzado niveles sin precedentes, un reino más allá de la comprensión humana, un milagro nacido de la biología única de las hormigas quimera y su propio talento extraordinario. Salió de la cueva con sus guardias reales y vio a Mika y Netero acercándose. Fue su primer encuentro, pero en esa única mirada, los instintos de Meruem gritaron, urgiéndolo a huir. Sintió un miedo primario, una sensación de peligro diferente a todo lo que había experimentado antes. Pero él era el rey, destinado a gobernar. Reprimiendo sus instintos, caminó hacia Mika, sus músculos tensados, todos sus sentidos intensificados mientras la distancia entre ellos se cerraba. La intención de matar surgió dentro de él. Matar y matar y matar, y a diferencia del ansia de batalla de Meruem, el humor de Mika era pacífico. Su propio poder había crecido de forma constante durante la espera, una progresión reconfortante que lo llenó de una tranquila confianza. Estaba simplemente feliz de finalmente enfrentarse a este oponente tan esperado. A medida que se acercaban, la atmósfera se hacía más pesada y la tensión más palpable.
Las auras más fuertes no provenían de Mika, Meruem o Netero, sino de los guardias reales. Su intención asesina, amplificada por su nen, irradiaba hacia afuera, contaminando el aire a su alrededor. Sin embargo, ni Mika ni Netero se dejaron intimidar. Eran guerreros experimentados, imperturbables ante tales demostraciones. Llegaron hasta el rey y sus guardias reales, y sin una palabra, comenzó la batalla. Los guardias reales atacaron primero, su objetivo Netero, quien bloqueó sin esfuerzo su asalto combinado sin siquiera usar su habilidad Nen, enviándolos a volar en diferentes direcciones. Me voy ahora, le dijo Netero a Mika con una sonrisa, luego, en un instante, se fue, persiguiendo a los guardias reales. Diviértete, respondió Mika con una sonrisa, luego dirigió su atención a Meruem. Impresionante. Has aprovechado muy bien el tiempo que te di, dijo Mika con un tono divertido en la voz. Humano, respondió Meruem, con una fluidez sorprendente gracias a sus recientes estudios. Arrodíllate ante mí y te concederé un poder que solo supera al mío. Como rey, intentó reclutar a Mika, una muestra tanto de su confianza como de su ingenuidad. Ah. Mika se rió entre dientes. No tenía prisa por luchar. Ya estoy por encima de todos. Y no hay nadie por encima de mí. Por lo tanto, no veo razón para ponerte por encima de mí. Además, no eres lo suficientemente fuerte. ¿Qué te hace pensar que puedes concederme poder? Mika no pudo resistirse a una pequeña provocación. Entonces muere. Tras el fracaso de las negociaciones, la paciencia de Meruem se agotó. El aire crepitaba de tensión. Ya veremos, respondió Mika con una sonrisa. Se quedaron uno frente al otro, con las miradas fijas, buscando una abertura. A diferencia de su enfrentamiento silencioso, la batalla distante entre Netero y los guardias reales fue una sinfonía de destrucción. Netero, superado en número pero no en fuerza, se lo estaba pasando en grande. A medida que la batalla se intensificaba, las ondas de choque que alcanzaban a Mika y Meruem desencadenaron su propio enfrentamiento. Chocaron, sus puños chocaron, una onda expansiva de pura fuerza física se expandió. Sus cuerpos, ambos increíblemente resistentes, superando con creces las limitaciones humanas, chocaron con un estruendo metálico. Sonido metálico. El sonido, que resonó por el bosque, hizo huir aterrorizados a sus habitantes. Un miedo primigenio, una premonición de muerte, los alejó del epicentro de este choque de titanes. ¡Corre! 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 Aunque no podían comprender el peligro, sus instintos gritaban, instándolos a escapar. ¿Qué pasa? Preguntó Kite mientras observaba a los animales huir del bosque. Como cazador de una estrella especializado en investigación biológica, había estado estudiando este bosque durante bastante tiempo. Fue allí donde se encontró con los soldados hormiga quimera, lo que lo llevó a alertar a la asociación de cazadores. Había regresado, pero la zona estaba ahora en estricta cuarentena, custodiada por soldados fuertemente armados. No podía entrar. Algo está pasando dentro, comentó Killua, de pie junto a él. Él y Gon también habían regresado, siguiendo una pista de Jin, quien les había confiado su cuidado a Kite. Como alumno de Jin, Kite se había convertido en su mentor, guiándolos por el mundo de los cazadores, compartiendo con ellos su conocimiento y pasión por descubrir nuevas especies. Rápidamente forjaron un vínculo estrecho. Algo. El rostro de Kite palideció. ¿Podría ser el nacimiento del rey? Como biólogo, comprendía las implicaciones. El presidente Netero está allí, le recordó Killua. Mientras tanto, el Netero en el que confiaban se enfrentaba a los tres guardias reales. Había desatado su Bodhisattva Wanjin de tipo 100, cuya imponente figura se alzaba sobre ellos. Netero rió, disfrutando del desafío. Incluso para él, encontrar tres oponentes de este calibre era una oportunidad única. Saborearía cada momento, aunque una parte de él anhelaba presenciar la batalla de Mika contra el rey. Los sonidos distantes de su choque, la fuerza de sus impactos, eran increíblemente atractivos. Sentía curiosidad por las habilidades que Mika desplegaría contra un oponente tan poderoso. Sabía que Mika nunca lo había enfrentado con toda su fuerza. Pero justo cuando albergaba esa idea, los ataques de la Guardia Real se intensificaron. Ellos también percibieron el inmenso poder del oponente del rey. Ni siquiera Meruem estaba seguro de la victoria. No podían permitir que Netero lo alcanzara. Habiendo experimentado su fuerza de primera mano, sabían que si intervenía, su rey podría ser derrotado.
Era un riesgo que no podían correr. Sintiendo su distracción, desataron todo su poder. ¡Cuánta lealtad! La determinación de Netero se endureció, recuperando su entusiasmo juvenil. Muy bien. Te concederé tu deseo. Lucharemos hasta la muerte. Netero desató su ataque más poderoso. ¡Bam! 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 Los sonidos de su batalla resonaron por todo el bosque. Un torbellino de fuerza destructiva que atravesó los árboles. En el corazón de la tormenta, Mika y Meruem intercambiaron golpes. Sus puños chocaron, sus cuerpos inmóviles, sus mentes concentradas. Fue una prueba de fuerza bruta. A medida que sus fuerzas se igualaban, su velocidad aumentaba y el aire a su alrededor se arremolinaba en un vórtice. Ruido sordo. Un nuevo sonido surgió entre el rítmico golpe de sus puños. El sonido de carne contra carne. Y ese sonido se hizo más frecuente. El cuerpo de Meruem estaba ahora cubierto de moretones. No podía igualar la velocidad cada vez mayor de Mika. ¿Eso es todo lo que tienes? La sonrisa de Mika no flaqueó. El rostro de Meruem estaba sombrío, con la frente empapada de sudor, apretaba los dientes, negándose a responder. Contenía la respiración, concentrando toda su energía en mantener el ritmo. Qué aburrido. Al ver su silencio, Mika no pudo evitar burlarse. ¿De verdad creías que podrías seguirme el ritmo con habilidad? No seas ridículo. Su puño, moviéndose a una velocidad que Meruem ni siquiera podía percibir, lo golpeó en el abdomen. Y este golpe, a diferencia de los anteriores, fue doloroso. Chapter 315. 312. Diversion in Abilities Vast Aura Reserves. Uf. Golpeado por el poderoso golpe de Mika, Meruem salió volando hacia atrás, atravesando el bosque y estrellándose contra un muro de piedra. El impacto hizo volar escombros mientras una nube de polvo y humo llenó el aire. El rey, que momentos antes había intercambiado cientos de golpes sin esfuerzo con Mika, ahora estaba claramente en desventaja. Mika caminó hacia él, con un ritmo mesurado pero rápido, como un depredador acercándose a su presa. Esta tontería, o mejor dicho, falta de información. Mi mayor fortaleza reside en mis habilidades físicas, no en mi nen. Luchar contra mí con nen podría haber sido una estrategia viable, pero desafiarme en combate cuerpo a cuerpo fue un error. Como un villano clásico, Mika le explicó sus habilidades a su oponente. Sin usar su cosmo, su mayor fortaleza era su físico mejorado por Falna, perfeccionado hasta niveles aterradores. Si bien oficialmente es un nivel 7, sus estadísticas en cada nivel habían superado con creces los límites habituales, las ganancias acumuladas de sus numerosos límites lo hacían mucho más fuerte que un típico aventurero de nivel 7. El progreso de Mika en un solo nivel equivalía de 2 o 3 subidas de nivel para otros aventureros. Por lo tanto, su fuerza física superaba con creces lo que un simple número podía representar. Los niveles de aventurero estándar ya no eran una medida precisa de su poder. Este era su mayor activo, la base de su fortaleza en todos los mundos. Meruem, habiendo absorbido la fuerza vital de innumerables hormigas, poseía habilidades físicas de nivel 7 al nacer. Y tras consumir a numerosos usuarios de Nen, su fuerza había aumentado aún más hasta el nivel 8, un nivel inaudito en la era actual de horario. Solo los campeones de las familias Zeus y Hera habían alcanzado semejante nivel. Sin embargo, esto solo se refería a sus habilidades físicas básicas. Sin su Nen, era esencialmente un monstruo de nivel 8. Después de todo, para los aventureros, las habilidades y la magia eran sus mayores fortalezas, permitiéndoles derrotar a oponentes muy por encima de su nivel. Bell y Cranel, por ejemplo, podría enfrentarse a oponentes 3 niveles superiores al suyo. Este era el poder de Falna, y los aventureros de alto nivel en horario solían poseer numerosas habilidades y habilidades mágicas. Por lo tanto, Mika estimó que incluso sin su Nen, Meruem, a pesar de su físico de nivel 8, podría no ser capaz de derrotar a un aventurero de nivel 6 como Finn, que poseía décadas de experiencia en combate. Sin embargo, con su Nen, el poder de Meruem realmente alcanzó el nivel 8. Por lo tanto, desafiar a Mika en un combate cuerpo a cuerpo había sido un error, jugar con las fortalezas de Mika. Mika lo había consentido, ansioso por enfrentarse a un oponente que pudiera igualar su destreza física. Tales encuentros eran raros, pero al ver el exceso de confianza de Meruem, su dependencia de su físico de hormiga quimera y su descuido de su Nen, Mika decidió poner fin a la farsa.
Llegó a Meruem, todavía incrustado en el muro de piedra, el polvo y el humo del impacto aún no se habían asentado. Recuerda esto, Rey Hormiga. Tu mayor fortaleza no es tu físico de hormiga quimera, sino el nen que heredaste de los humanos. Aferrarte a tu orgullo como rey de las hormigas quimera y negarte a usar tu nen es una estupidez. ¿O quizás creíste que tu frágil cuerpo podría derrotarme? Quizás deberías aprender algo de respeto. Comparada contigo, la humanidad es la verdadera dueña de este mundo. Mientras hablaba, su aura se expandió, disipando el humo. Meruem emergió de la pared, irradiando un poderoso nen. Esta era su verdadera ventaja. Su inmensa fuerza vital, que eclipsaba la de los humanos, le otorgaba reservas de aura 10, 20 e incluso cientos de veces superiores a las de ellos. Este era el verdadero terror de las hormigas quimera. Tú eres el que está equivocado. Los humanos son solo comida, replicó Meruem con voz fría. Mika sonrió. Había logrado su objetivo. Había provocado a Meruem, obligándolo a usar su nen. Soy un buen profesor, pensó, aunque su expresión seguía siendo de desdén. ¿Crees que puedes derrotarme? Los derrotaré, rugió Meruem, con su aura fluctuando violentamente como si algo estuviera a punto de estallar. Dominaré este mundo y los convertiré a todos en comida. Mika no sabía el alcance de sus habilidades nen. Meruem, tras haber consumido a innumerables usuarios de nen, poseía una vasta gama de poderes. Sin embargo, sabía que un Meruem capaz de usar esas habilidades con eficacia sería un oponente realmente difícil. La combinación de diferentes habilidades nen, manejadas por alguien con el talento y capacidad de aprendizaje de Meruem, y 3 días era tiempo más que suficiente para dominarlas e integrarlas, especialmente con sus vastas reservas de aura, podría ser devastadora. Auge. Las explosiones resonaron en el bosque, acompañadas por el silbido de los proyectiles y la ráfaga de aire desplazado. En el corazón del bosque, Mika y Meruem se enfrentaron. Sus figuras se desdibujaban entre los árboles. Sus movimientos eran demasiado rápidos para que el ojo pudiera seguirlos. Meruem, habiendo aprendido la lección, ya no intentó igualar la fuerza de Mika en el combate cuerpo a cuerpo, sino que confió en sus diversas habilidades nen, cada una amplificada por sus inmensas reservas de aura y utilizadas con sorprendente habilidad. Combinado con su habilidad de combinar diferentes poderes, logró enfrentarse a Mika. Un ataque en particular tomó a Mika por sorpresa. Meruem se desvaneció, su presencia completamente borrada, incluso de los sentidos mejorados de Mika. Mika rápidamente se dio cuenta de lo que había sucedido. Era una habilidad nen de la historia original, conocida como cómplice de Dios. Otorgaba al usuario una invisibilidad perfecta, su presencia era indetectable incluso al tacto. Era la técnica de sigilo definitiva. En la historia original, gracias a esta habilidad, el equipo de exterminio pudo infiltrarse en el palacio del rey sin ser detectado. Mika supo cómo contrarrestarlo. Un ataque de área amplia. Desató sus llamas y su cosmos se transformó en un infierno furioso que envolvió un área de 1 kilómetro de ancho, una técnica que había usado con frecuencia en el pasado, ahora amplificada por su dominio del fuego y su cosmo mejorado. Las llamas se elevaron hacia el cielo, un espectáculo aterrador que dejó atónitos incluso a los soldados que se encontraban fuera del bosque. Kite, Gon y Killua, familiarizados con el nen, quedaron atónitos ante la magnitud del ataque. La cantidad de aura requerida era inimaginable. Solo Netero, de pie al borde del campo de batalla, lo comprendió. Tanto Mika como Meruem poseían reservas de aura mucho más allá de la comprensión humana. Aruk. La figura de Meruem emergió de las llamas y se estrelló contra el suelo, con el cuerpo chamuscado. Aunque el cómplice de Dios lo volvió intangible, todavía estaba presente y, por lo tanto, aún era vulnerable a ataques de área de efecto, aunque apuntarlo directamente era imposible. Considera eso como una venganza, dijo Mika con una sonrisa, viendo cómo Meruem se ponía de pie. El ataque sorpresa de Meruem, combinado con su invisibilidad, había herido a Mika. Ahora, le había devuelto el favor. Ambos resultaron heridos, aunque las heridas de Mika ya habían sanado, mientras que las quemaduras de Meruem se desvanecían rápidamente. Ambos poseían poderosas habilidades regenerativas. Esto hizo inevitable una guerra de desgaste. Meruem, confiando en sus diversas habilidades nen, continuó evadiendo a Mika, evitando el combate cuerpo a cuerpo y usando tácticas de golpe y fuga, buscando una apertura. Y su estrategia funcionó. Logró herir a Mika nuevamente, aunque la herida se cerró rápidamente.
Ni siquiera Netero, con su fuerza física mejorada y su nen, había podido romper las defensas de Mika, potenciadas por Fauna. Por eso estaba tan seguro de que Mika no había estado luchando con toda su fuerza. Sin embargo, Meruem, a pesar de su falta de habilidades y técnicas, poseía un físico de nivel 8, amplificado por su nen, haciéndolo capaz de penetrar las defensas de Mika. Y en el momento en que resultó herido, Mika sintió una oleada de emoción. No era masoquismo. Para él, el dolor era un recordatorio de la emoción de la batalla. Había resultado herido con frecuencia durante sus primeros días en la mazmorra. Era una parte inevitable de la vida de un aventurero. Y era en esos momentos de dolor y desesperación donde a menudo encontraba su mayor fuerza. Si bien su reciente duelo con Netero había sido emocionante, sus defensas mejoradas le habían impedido experimentar cualquier peligro real. Pero el ataque de Meruem lo cambió todo. La sensación de la sangre fluyendo, de su cuerpo llevado al límite, encendió su espíritu de lucha. Una batalla sin dolor, no es una verdadera batalla. No me has decepcionado, Meruem. Rugió, intensificando sus ataques. Desató sus 100 golpes. Espada y lanza. Su avatar gigante era un torbellino de espadas, mientras sus ojos seguían cada movimiento de Meruem. Meruem, con el cómplice de Dios, podía desaparecer y reaparecer a voluntad, lo que lo hacía increíblemente difícil de atrapar. Sin embargo, los instintos afinados de Mika y su experiencia en combate evitaron que se viera abrumado. Mientras la batalla continuaba, Mika sonrió. Parece que te has quedado sin trucos. ¿Qué? Preguntó Meruem, todavía evadiendo sus ataques. Has evitado usar nuevas habilidades Nen 5 veces seguidas, cuando claramente estabas en peligro. Y no has usado ninguna técnica nueva en los últimos 3 minutos. Has llegado a tu límite. Entonces es mi turno. Mika sonrió. Chapter 316. 313. Devastating Blow de Dark Continent. Gracias a su variada gama de habilidades Nen, Meruem inicialmente había ganado la ventaja contra Mika. Como el propio Mika había notado, diferentes habilidades Nen, usadas en combinación, podían ser increíblemente efectivas, mucho mayores que la suma de sus partes individuales. Y Meruem, con su excepcional capacidad de aprendizaje, podía manejar estos poderes con sorprendente habilidad, y su fuerza se multiplicaba por varias. Al evitar el combate cuerpo a cuerpo, Meruem había logrado aprovechar la ventaja. Sin embargo, esta ventaja no duraría. Su oponente, después de todo, era Mika, un guerrero experimentado, veterano de innumerables batallas. Esta lucha, limitada a Nen, fue una verdadera prueba para el pensamiento estratégico de Mika, un desafío que había anticipado. Por lo tanto, desde el principio, había estado analizando las habilidades Nen de Meruem, observando sus propiedades, limitaciones, alcance y efectos especiales, recopilando información. Poco a poco comenzó a comprender la estrategia de Meruem. Como genio con un intelecto que superaba con creces al de los humanos comunes, Meruem se dio cuenta rápidamente de que la versatilidad, si bien era ventajosa, también tenía sus inconvenientes. Al poseer una gama tan amplia de habilidades Nen, tuvo que tomar decisiones. Después de todo, si bien su habilidad única, síntesis de aura, potenciaba los poderes que absorbía, la amplificación general era limitada. Por lo tanto, había elegido algunas habilidades con mayor potencial y se centró en desarrollarlas, completándolas con otros poderes más situacionales, dejando el resto en su nivel básico. Así fue como pudo contrarrestar los ataques de Mika tan efectivamente, convirtiendo la defensa en ataque. Sin embargo, esta estrategia, aunque eficaz, tenía un defecto crucial: la previsibilidad. La mayoría de los usuarios de Nen, limitados por su talento y capacidad mental, solo desarrollaron unas pocas habilidades. Algunos, como Netero, incluso se especializaron en una única técnica increíblemente poderosa. Otros, como Hisoka, desarrollaron 2 o 3 habilidades complementarias para ataques combinados. Esto era lo habitual. Pocos poseían más de 3, a menos que tuvieran circunstancias únicas, como Chrollo Lucifer, cuyo secreto del bandido le permitía robar las habilidades de otros usuarios de Nen, o Meruem, con su síntesis de aura. Por lo tanto, la mayoría de los usuarios de Nen se centraron en dominar sus pocas habilidades, explorar todo su potencial y eliminar cualquier debilidad. Hisoka, por ejemplo, a pesar de sus simples habilidades Wunjeegun y Texture Surprise, podía lograr una sorprendente variedad de efectos a través de su astucia e ingenio.
Sin embargo, Meruem, con su vasto arsenal de poderes, no podía permitirse tal versatilidad. Para utilizarlos eficazmente en combate, tuvo que estandarizar su estrategia. Esto le permitió seleccionar rápidamente el contraataque óptimo para los ataques de Mika. Fue su estrategia más efectiva. Pero también fue su perdición. Una vez que Mika comprendió sus patrones, su confianza en soluciones óptimas, pudo anticipar cada movimiento de Meruem. Después de todo, esas soluciones óptimas eran predecibles. Y saber qué habilidad usaría Meruem le permitía a Mika contrarrestarla. Al igual que Meruem, Mika también poseía numerosas habilidades Nen. Sin embargo, a diferencia de Meruem, quien debía combinar sus habilidades para crear efectos específicos, Mika podía simplemente crear la habilidad que necesitaba. Sus enfoques eran diferentes, no en términos de superioridad inherente, sino en cómo se utilizaban. En sus intercambios anteriores, Meruem, a la defensiva, siempre había encontrado un contraataque para los ataques de Mika, independientemente de su naturaleza, lo que hacía inútil la versatilidad de Mika. Pero eso no se debía a que Meruem fuera inherentemente superior. Se debía a las circunstancias, a la naturaleza de su batalla. Al fin y al cabo, la versatilidad también podía ser una debilidad. Poder usar muchas habilidades diferentes no necesariamente te hacía más fuerte que quien dominaba una sola técnica. El combate consistía en adaptarse a la situación. Y antes, las circunstancias y la estrategia de Meruem lo habían favorecido. Pero ahora que Mika había descubierto sus tácticas, la ventaja había cambiado. Al anticipar las respuestas de Meruem, Mika podía crear habilidades Nen idénticas, neutralizándolas al impactar. Esto no solo presionó mentalmente a Meruem, sino que también le permitió a Mika colocar trampas sutilmente, manipulando el campo de batalla y usando las respuestas predecibles de Meruem para su beneficio, obligándolo a caer en esas trampas. Y una vez que Meruem quedó atrapado, aunque escapó rápidamente, el lapso momentáneo en la concentración, la interrupción de su ritmo, fue todo lo que Mika necesitó. Un único y devastador golpe, con su puño atravesando el abdomen de Meruem y creando una herida abierta mucho más grande que su puño, puso fin a la pelea. Eso fue estimulante. Una verdadera prueba de mi fuerza e intelecto. Si hubieras tenido más tiempo para desarrollar tus habilidades, habría sido una batalla más desafiante. Pero no podía permitirlo, ¿verdad? Después de todo, tu crecimiento se produce a costa de incontables vidas. Mika miró el cuerpo sin vida de Meruem. Meruem, el rey hormiga quimera, estaba muerto, derrotado por Mika. No fue sorprendente. Una vez que Mika decidió eliminarlo, su destino quedó sellado. Así como Meruem, con su inmenso poder, buscaba dominar el mundo, considerando a los humanos como simple alimento, Mika, con sus habilidades únicas, tenía el poder de decidir su destino. Sintió una punzada de arrepentimiento, una sensación de potencial desperdiciado. Pero no le interesaba criar a un monstruo. La naturaleza de Meruem, su desprecio por la vida humana, estaba arraigada en su ser, inmutable. Parece que su lucha ha terminado, dijo Netero, acercándose a ellos con una sonrisa. Había derrotado a los 3 guardias reales antes de que terminara el duelo de Mika con Meruem. Incluso el Netero original había sido más que rival para ellos, y mucho menos esta versión mejorada. Así es, respondió Mika, con la mirada fija en el cadáver de Meruem un instante antes de volverse hacia Netero. Con la muerte de Meruem, su viaje en este mundo llegaba a su fin. Presidente Netero, ¿alguna vez ha considerado visitar el continente oscuro? El continente oscuro. Bueno, con tu poder, imagino que no sería un gran desafío, dijo Netero, con los ojos brillantes de interés al mencionar esa tierra misteriosa y peligrosa. El continente oscuro era el verdadero continente de mundo. El mundo conocido, aquel habitado por humanos, era apenas una región pequeña y aislada, una isla en el lago de Mobius, una fracción del tamaño real del mundo. Y más allá de esta isla se encuentran vastos territorios inexplorados, repletos de innumerables especies desconocidas e increíblemente poderosas. Incluso Netero, en su mejor momento, como el usuario de Nen más fuerte del mundo, solo había explorado los límites del continente oscuro, sin aventurarse nunca demasiado profundo. Según los registros oficiales, desde el establecimiento del UP5, 149 humanos habían viajado al continente oscuro y solo 28 habían regresado. Aunque una tasa de supervivencia del 20% puede no parecer tan peligrosa, quienes intentaron el viaje estaban entre los más fuertes.
Los individuos más experimentados del mundo, que a menudo viajaban en equipos bien equipados, preparados para las duras condiciones del continente. Y estas eran solo las expediciones documentadas, aquellas que no se habían aventurado demasiado. Los verdaderos peligros del continente oscuro eran mucho mayores. El V5, una coalición de las 5 naciones más fuertes del mundo, se había establecido específicamente para gestionar los asuntos relacionados con el continente oscuro. Su tarea principal era suprimir información al respecto. Por lo tanto, a menos que uno fuera un funcionario gubernamental de alto rango o un usuario de NEN increíblemente poderoso, el acceso a dicha información era prácticamente imposible. El estricto control del V5 se debió a los habitantes increíblemente peligrosos del continente, incluidas las 5 calamidades, cada una de las cuales poseía potencial para acabar con el mundo. Estas calamidades se habían introducido en el mundo humano de forma involuntaria, o quizás forzada, durante expediciones al continente oscuro. De lo contrario, el V5 no habría implementado medidas de control tan estrictas. Después de todo, por muy peligroso que fuera un lugar, mientras se mantuvieran alejados, no representaba ninguna amenaza. La muerte de quienes se dejaban llevar por la curiosidad era irrelevante. Sin embargo, traer algo peligroso del continente oscuro sí lo era. Por eso el proceso de selección del V5 era tan riguroso. Sin suficiente potencia, incluso pensar en visitar el continente oscuro era una tontería. No les preocupaba que los usuarios de NEN murieran allí, tenían miedo de que regresaran y trajeran algo peligroso. Por lo tanto, suprimieron toda información al respecto, disuadiendo a cualquiera de siquiera informarse. Aún así, seguían emitiendo permisos para expediciones, una política aparentemente contradictoria. Sin embargo, no era realmente una contradicción. Hubo quienes querían que los usuarios de NEN exploraran el continente oscuro. Los líderes de las 5 naciones. Buscaban los secretos del continente, en particular los relacionados con la longevidad e incluso la inmortalidad. No eran meras fantasías, sino posibilidades tangibles. Esta agenda conflictiva fue la razón de la existencia del V5, sus estrictas medidas de control impidieron que incluso alguien como Jin, uno de los 6 principales usuarios de NEN del mundo, obtuviera un permiso. Netero, que antes desconfiaba del continente oscuro, comprendía sus peligros y disuadía a los cazadores de aventurarse allí, ahora veía una oportunidad. Con el poder de Mika, la exploración era ahora una posibilidad. Y lo desconocido, después de todo, era lo que realmente cautivaba a un cazador. Él no era inmune a su atractivo. ¿Cuándo piensas ir? Conseguir un permiso del V5 no es fácil. Me quedaré aquí un tiempo más, explorando este mundo, experimentando su cultura única, respondió Mika. En cuanto al permiso, encontraré mi propio camino. No debería ser un problema. Viniendo de ti, esas palabras son bastante tranquilizadoras, rió Netero. Después de todo, Mika podía viajar entre mundos. Un obstáculo tan pequeño como un permiso no lo disuadiría. Te veré dentro de unos años entonces. ¿Entonces aceptaste? Preguntó Mika con una sonrisa. Sabía que el hijo de Netero ansiaba visitar el continente oscuro e incluso era capaz de conseguir un permiso. Sin embargo, para impedirle ir, Netero le había hecho prometer que no iría hasta después de su muerte. Y había vivido 120 años. Para entonces, su hijo probablemente estaba rezando por su muerte. Claro. No me perdería esta oportunidad. Los ojos de Netero brillaban de emoción. Chapter 317. 314. Preparing for the Dark Continent de Travel Squad Assembled. Después de derrotar a Meruem, Mika abandonó el bosque. El incidente de las hormigas quimeras había causado mucho revuelo y, aunque ya se habían ido, la zona permanecería bajo estrecha vigilancia durante bastante tiempo. Es eso. Al percibir una presencia familiar, cambió de dirección y aceleró mientras se dirigía hacia Kipte, Gon y Killua. ¿Qué hacen ustedes 3 aquí? Creí que se habían ido. Mika. Exclamaron Gon y Killua al verlo. Sabían que él y Netero estaban lidiando con las hormigas quimera. ¿Ha terminado la batalla? Preguntó Killua, sintiendo que algo había cambiado. Sí, confirmó Mika con una sonrisa. El rey, la guardia real, la reina, todos están muertos. Todas las hormigas quimeras han desaparecido. Esto fue una desviación de la historia original. En el canon, algunas hormigas quimera, influenciadas por los humanos que habían consumido, habían sobrevivido.
Su naturaleza más benévola les impedía causar más daño. Sin embargo, en esta línea temporal alterada, Mika los había eliminado a todos tras la partida de Kite, Gon y Killua, dejando solo a la reina, Neferpitou, el rey Nonato y los guardias reales. Posteriormente, se arrepintió un poco de su decisión. ¿Se acabó?, preguntó Gon sorprendido. Kite, sin embargo, respiró aliviado. Había estado nervioso desde su encuentro con las hormigas quimera. Habiendo presenciado su poder de primera mano, comprendió la amenaza que representaban. Si no se hubieran abordado con rapidez, podrían haber puesto en peligro a toda la humanidad. ¿Nació el rey? A diferencia de Kite, a Gon y Killua no les preocupaba el resultado. Bombardearon a Mika con preguntas sobre las hormigas quimera. Sí, lo fue. Y tuvimos una gran batalla. ¿Qué tan fuerte era? Es difícil decirlo. Quizás y decenas de veces más fuertes que la Guardia Real. Docenas de veces. Mientras que Gon y Killua no habían comprendido del todo el poder de los guardias reales, Kite sí. Después de todo, Neferpitou casi lo mata. Sí, muy poderoso, confirmó Mika. Después de todo, había mejorado Meruem deliberadamente. Continuaron su viaje hacia la residencia temporal de Kite, charlando mientras caminaban. ¿Cuáles son sus planes ahora?, preguntó Mika de Gon y Killua. Probablemente continuaremos explorando con Kite, respondió Gon después de un momento de reflexión. Me temo que eso no será posible. Debido al incidente de la hormiga quimera, esta zona, un centro de investigación para estudiar a las criaturas, estará en estricta cuarentena. Y con el gobierno local, por así decirlo, decapitado, es probable que todo el país se hunda en el caos. Su investigación no puede continuar aquí, explicó Mika. Netero le había dicho esto antes de partir. Como presidente de la Asociación de Cazadores, su información era fiable. Tiene razón, confirmó Kite, asintiendo. Ya lo había previsto. Nos tomaremos un descanso para buscar una nueva ubicación para nuestra investigación. Ya no tienen que seguirme. Es hora de que elijan su propio camino. Después de todo, para un cazador, su presa era primordial. Los cazadores gourmet buscaban ingredientes exquisitos. Los cazadores de recompensas perseguían a los criminales y sus recompensas. Los cazadores de ruinas buscaron artefactos perdidos y conocimientos antiguos. Cada cazador tenía su propia obsesión, un objetivo que merecía la pena perseguir durante toda una vida. Aunque Gon y Killua aún eran jóvenes, eran maduros para su edad. Era hora de que consideraran su futuro, aunque ese camino aún no estuviera claro. Nuestro propio camino. Gon y Killua intercambiaron miradas. Habían estado disfrutando de su tiempo con Kite, días llenos de aventuras y descubrimientos. No habían pensado en el futuro. Después de un momento de silencio, miraron a Mika. Preguntaste sobre nuestros planes. ¿Buscas compañía?, preguntó Killua, intuyendo sus intenciones. En efecto, confirmó Mika. Me embarco en un largo viaje y, por diversas razones, Airmid y Melle no pueden acompañarme. Me preguntaba si les interesaría acompañarme. Sus experiencias en el mundo de Demon Slayer le habían hecho comprender lo solitario que podía ser viajar en solitario, especialmente si duraba años, no solo días o meses. Si bien era capaz de afrontar un viaje así solo, tener compañeros lo haría más agradable. Si no fuera porque Airmid y Melle seguían sus propios caminos, también las habría invitado. ¿Un largo viaje? ¿Cuánto?, preguntó Gon con curiosidad. Viajaremos por todo el mundo y luego lo abandonaremos por completo, aventurándonos al continente oscuro. ¿Qué te parece? ¿Te interesa? El continente oscuro, exclamó Kite, antes de que Gon o Killua pudieran responder. Para nada. Es demasiado peligroso. Intentó disuadirlos. Como discípulo de Jin, conocía un poco el continente oscuro y sabía que Jin intentaba obtener un permiso para ir allí. Eso por sí solo revelaba sus peligros. ¿El continente oscuro? ¿Qué es eso? Gon y Killua, intrigados por la reacción de Kite y las palabras de Mika, sintieron una curiosidad increíble por este lugar misterioso y peligroso. Mika, al ver su curiosidad, explicó la verdadera naturaleza de su mundo, la inmensidad que se extendía más allá del mundo conocido y los peligros del continente oscuro. Quedaron atónitos y su comprensión del mundo quedó destrozada. ¿Existe realmente un lugar así?, preguntó Gon, con los ojos abiertos y maravillados. Sí.
Y según el presidente Netero, tu padre, Jin, está intentando conseguir un permiso para ir allí. Parece tener muchas ganas de visitarlo. ¿Jin quiere ir al continente oscuro? La voz de Gon rebosaba de emoción y resentimiento. Había aprendido muy poco sobre su padre desde que dejó la isla ballena. Y ahora, esta ambición compartida despertó en él una nueva determinación. Miró a Kite con expectación. Kite, incapaz de mentirle, suspiró. Sí, estaba intentando conseguir un permiso. Pero eso fue hace mucho tiempo. Hace años que no lo veo. No sé si ha cambiado de opinión. No lo ha hecho, dijo Gon con firmeza, apretando los puños. Miró a Mika. Sus ojos brillaban con una renovada determinación. Si Jin también aspira al continente oscuro, si yo también voy allí, acabaré encontrándolo, ¿no? En efecto, confirmó Mika. Le había dicho a Netero que podía elegir algunos compañeros para su viaje al continente oscuro. Prefería viajar con un grupo más grande. Era más entretenido. Y quizás Netero invitaría a Jin. Sospechaba que la razón de Netero para impedir que su hijo, Bellón, y Jin visitaran el continente oscuro se debía a su preocupación por su seguridad. Habiendo estado allí él mismo, Netero comprendió los peligros. Sin embargo, con Mika al frente de la expedición, el viaje sería mucho más seguro. Quizás, al experimentar el continente oscuro de primera mano, reconsiderarían sus ambiciones. E incluso si no lo hicieran, haber sobrevivido a un viaje aumentaría significativamente sus posibilidades de sobrevivir a otro. Estarían más preparados. En ese caso, me uniré a ti, Mika. Viajaré contigo al continente oscuro. Gon declaró que su deseo de encontrar a su padre, combinado con su recién descubierta curiosidad sobre el continente oscuro, alimentaba su determinación. Desde niño, se preguntaba qué podría ser tan atractivo, tan cautivador, como para que su padre lo abandonara. Al principio creyó que era la vida de un cazador, de ahí su determinación de convertirse en uno, de ver el mundo a través de los ojos de Jin. Pero ahora, sospechaba que la verdadera respuesta se encontraba en el continente oscuro. Yo también iré, dijo Killua con una sonrisa. A Killua no le importaba especialmente viajar por el mundo ni visitar el continente oscuro. Su prioridad era quedarse con su amigo. Seguiría de Gon a cualquier parte, incluso hasta los confines de la Tierra. Excelente. Pero ojo, el continente oscuro es peligroso. Los entrenaré a ambos durante el proceso. No se quejen cuando las cosas se pongan difíciles, dijo Mika con una sonrisa. Podemos con ello. Declaró Gon con seguridad. Killua asintió. Ambos estaban ansiosos por mejorar sus habilidades Nen. Entonces está decidido. Oigan. Un momento. Exclamó Kite, exasperado. Habían ignorado por completo sus advertencias sobre los peligros del continente oscuro. Simplemente rieron entre dientes, pues habían decidido ignorarlo. Sin embargo, no podían dejarlo colgado. Cometa, dijo Mika, volviéndose hacia él, ¿estás interesado en visitar el continente oscuro? Yo. Kite se quedó desconcertado y luego se quedó pensando. El continente oscuro, una tierra prácticamente intacta por los humanos, sin duda estaba repleto de especies no descubiertas. La tentación, para un biólogo como él, era inmensa. Después de todo, para un cazador, lo desconocido era el cebo definitivo. Si es así, será mejor que empieces a perfeccionar tus habilidades de Nen. Es un lugar peligroso. Y no cambies tu número de teléfono. Haré que Gon te contacte cuando llegue el momento. Dicho esto, Mika y los dos chicos se marcharon rápidamente. Sabían que si no se marchaban ya, Kite intentaría disuadirlos. Y para cuando se recuperó de la sorpresa, ya se habían ido. Kite miró el espacio vacío donde habían estado parados momentos antes, perdido en sus pensamientos. El continente oscuro, ¿debería ir, o no? Tras escapar de Kite, Mika llevó a Gon y Killua a la base de la familia Gongola. Reunió sus asuntos y luego convocó a Leorio y Kurapika. Tras hacer los preparativos necesarios, los 5 se embarcaron en un viaje por el mundo de Unter x Unter. Sería largo. Chapter 318. 315. Dark Continent Wonders Understanding Life Itself Meka's Return to Horario. Después de derrotar a Meruem, Mika reanudó sus viajes, esta vez con compañeros. Gon, Killua, Leorio y Kurapika. Juntos, exploraron el mundo, experimentaron diferentes culturas y se adentraron en ruinas antiguas.
Sus licencias de cazador les otorgaron acceso a conocimientos ocultos y tesoros olvidados. Se aventuraron en territorios inexplorados, encontraron criaturas extrañas y maravillosas y abrieron los ojos a la belleza y diversidad ocultas del mundo. Mika, como alguien de otro mundo, naturalmente no estaba familiarizado con las características únicas de este. Gon había pasado toda su infancia en la isla Ballena, y solo había partido para el examen de cazador. Killua, criado en una familia de asesinos, había viajado a varios lugares, pero esos viajes habían sido para entrenar, no para divertirse. Leorio, debido a su pobreza y a su enfoque en estudiar para ser médico, no había tenido la oportunidad de explorar. Y Kurapika, impulsado por su búsqueda de venganza, había estado demasiado concentrado en su misión como para apreciar verdaderamente el mundo que lo rodeaba. Este viaje, por tanto, fue una experiencia nueva para todos ellos. Y mientras viajaban, Mika continuó entrenándolos. Después de todo, eran sus compañeros, destinados a acompañarlo en su viaje al continente oscuro. Aunque el poder de Mika podía protegerlos fácilmente, eso solo era posible si desplegaba toda su fuerza. Calculaba que, incluso con su nen, navegar por el continente oscuro sería increíblemente difícil, aunque su capacidad para crear cualquier habilidad nen que deseara le otorgaba una clara ventaja, permitiéndole adaptarse a cualquier situación, una versatilidad inigualable por cualquier otro equipo de expedición. Esta era su verdadera fuerza como usuario de nen. Mika no quería depender de su cosmo en este mundo. Le facilitaría demasiado las cosas y reduciría su viaje a un simple paseo. Por lo tanto, para garantizar su seguridad, necesitaban fortalecerse y desarrollar sus propias habilidades nen. Además de nen, mejorar sus otros poderes también era importante. Después de todo, eran miembros de la familia Yahweh, y su fauna les otorgaba un inmenso potencial. Mika ocasionalmente compartía técnicas y conocimientos de otros mundos, acelerando su crecimiento. Gon y Killua, en particular, mostraron un progreso notable. Tras haber madurado de niños a jóvenes durante sus años de viaje, su fuerza era ahora mucho mayor de lo que había sido, rivalizando incluso con la de algunos de los mejores cazadores del mundo. El talento de Mika para cultivar el potencial era verdaderamente excepcional. Gracias a su guía y a la combinación de sus diversas habilidades, Gon y Killua se estaban volviendo increíblemente poderosos, con Leorio y Kurapika no muy lejos de ellos. Estaba satisfecho con su progreso. Todos eran personas increíblemente decididas, y su determinación inquebrantable era prueba de su potencial de grandeza. Después de explorar el mundo conocido, la atención de Mika ahora se centró en su próximo objetivo. El continente oscuro. Como preparación, había ordenado a la familia Gongola que adquiriera una gran nave, equipada con varios vehículos y suministros. A diferencia de otras expediciones al continente oscuro, que debían seguir rutas establecidas, Mika no tenía tales limitaciones. Con un barco y suficientes provisiones, podía ir a cualquier parte. Su única preocupación era la seguridad del barco. Después de todo, este mundo estaba lleno de criaturas peligrosas, tanto en la tierra como en el mar y el cielo. Las expediciones normales debían preocuparse por ataques o daños a sus barcos, lo que podría dejarlos varados sin recursos esenciales. Incluso los usuarios de nen más fuertes necesitaban comida y agua. Sin embargo, Mika tenía una solución. Él transformó el barco en su propia creación nen, imbuyéndolo con un encantamiento irrompible usando sus habilidades de forja avanzadas. Si bien el barco era mucho más grande que cualquier arma que había mejorado previamente, sus habilidades también habían mejorado significativamente. Todo estaba listo. Se puso en contacto con Netero y Kite, invitándolos a unirse a su expedición. Y pronto llegaron entonces, como Mika había anticipado, Gon y Jin finalmente se encontraron. Los observó desde la distancia, con una sutil sonrisa en el rostro, y luego dirigió su atención a Netero, quien había traído a varios compañeros, incluyendo a su hijo y algunos otros cazadores de la asociación. Bienvenidos a todos, los saludó Mika, luego los condujo a su barco, al que había llamado Conquest, un símbolo de su ambición de explorar y domesticar el continente oscuro. Al ver la enorme nave, una creación nen mucho más allá de sus propias capacidades, los cazadores finalmente entendieron por qué Mika no se había molestado en obtener un permiso del V5. No le preocupaban los peligros del viaje. La magnitud de su creación nen decía mucho sobre su poder. Lo miraron con renovado respeto.
Mika sonrió complacido y les dio la bienvenida a bordo, ofreciéndoles comida y bebidas. Con los preparativos terminados, zarparon hacia el continente oscuro. Aunque Mika no tenía mapa, no lo necesitaba. Creó una habilidad NEN sensorial de largo alcance, y la verdadera geografía del mundo le fue revelada. Además del mundo conocido, había varios otros continentes. No estaba seguro de cuál era el continente oscuro, ni le importaba. Su objetivo, después de todo, era explorar, no hacer turismo. Cualquier continente serviría. Al final los visitarían a todos. Su viaje a través del continente oscuro fue una experiencia esclarecedora. Ni siquiera en horario se había encontrado con una diversidad de especies tan grande. El continente rebosaba de criaturas inusuales e increíblemente poderosas. Sin la protección de Mika, ni siquiera Netero habría sobrevivido. Después de todo, Mika no solo estaba explorando los confines, sino que se estaba adentrando en las profundidades del continente. Este viaje profundizó su comprensión de la vida misma. Cada ser vivo era un milagro, especialmente en este mundo, donde la fuerza vital, Nen, era un poder tangible. Podía sentir que se fortalecía, que su comprensión del mundo se expandía, que su espíritu evolucionaba. Estaba seguro de que finalmente comprendería el verdadero significado de la vida en el otro mundo. Pasó varios años en el continente oscuro. Para cuando regresó a horario, había pasado más de una década. Sin embargo, los años no lo habían envejecido. Tras absorber el poder del diablo en el mundo de Saint Seiya, había obtenido una forma de inmortalidad, aunque no era un diablo. Ya no sentía la presión del tiempo, razón por la cual había pasado tanto tiempo en esos dos mundos. Habían pasado menos de 2 años en horario. Si hubiera usado su habilidad para detener el tiempo, prácticamente no habría habido diferencia entre su partida y su regreso. Sin embargo, no lo hizo. Una acción así solo ampliaría la brecha entre él y Meili y Airmid, cuya decisión de entrenar por separado surgió de su preocupación por quedarse atrás. Si detuviera el tiempo durante sus viajes, no tendrían posibilidad de alcanzarlo. Por lo tanto, hacía tiempo que había abandonado esa práctica. Y durante su década de ausencia, horario había cambiado significativamente. Gracias a las técnicas que había compartido, el número de aventureros había aumentado varias veces, en su mayoría humanos, seguidos por los Payums. Las demás razas también habían crecido, aunque no de forma tan drástica. El aumento de aventureros humanos no fue sorprendente, pero el crecimiento de los Payums fue inesperado. Entonces se dio cuenta. En este mundo, los humanos no eran la raza más débil. Los Payums lo eran. Eran, en cierto modo, una versión más débil de los humanos. Sin embargo, en un pasado lejano, antes del descenso de los dioses, habían sido una fuerza poderosa, unida bajo el estandarte de una sola diosa, formando un ejército invencible. Pero después de que llegaron los dioses, cayeron en desgracia. ¿La razón? Su diosa no había descendido. Y habían aprendido, a través de sus interacciones con los otros dioses, que la diosa que adoraban no existía. Ella era un mito, producto de la imaginación de sus antepasados. Esto había destrozado su fe, su sociedad se había desmoronado, sus otrora poderosos guerreros habían quedado reducidos a... Payums. Y Fin de Himne, el capitán de la familia Loki, soñaba con restaurar su antigua gloria. Quería convertirse en su nuevo dios, reavivar su espíritu de lucha. Y lo había logrado. Tras la derrota de la facción oscura, su reputación se había extendido por todas partes. Inspirados por su ejemplo, muchos Payums ahora aspiraban a seguir sus pasos. Y entonces llegaron las técnicas de Mika, ofreciéndoles un camino al poder, una forma de superar sus limitaciones físicas. Las necesitaban aún más que los humanos. De no ser por su menor población, incluso podrían haber superado a los humanos en cuanto a crecimiento de nuevos aventureros. Después de todo, eran la raza más débil. Finn, al ver esto, se llenó de alegría. Incluso le había agradecido personalmente a Mika. Sin sus técnicas, el resurgimiento de los Payums habría tardado mucho más. Esto había fortalecido aún más el vínculo entre las familias Loki y Yahweh. Han cambiado tantas cosas, reflexionó Mika mientras escuchaba el relato de Meili y Airmid sobre los últimos 2 años. Muchos aventureros habían alcanzado el nivel 2 y la fuerza general de horario había aumentado significativamente.
Algunos eran veteranos experimentados del nivel 1, que finalmente lograron abrirse paso gracias a las nuevas técnicas. Otros eran jóvenes excepcionalmente talentosos, cuyos nombres estaban destinados a convertirse en leyendas. Y luego estaban aquellos que habían estado estancados en el nivel 1 durante años, finalmente lograron su avance y despertaron nuevas habilidades y magias, convirtiéndose en los pilares de sus respectivas familias. Todas las familias se habían vuelto más fuertes. Y la reputación de Mika, lejos de desvanecerse, solo había crecido, vinculada ahora al ascenso de la alianza de la familia Yahweh, que, bajo el liderazgo de Meiji y Airmid, se adentraba constantemente en la mazmorra, desafiando los registros de la familia Loki. Esta rivalidad se había convertido en una fuente de mucho entretenimiento para los ciudadanos de Horario y los otros dioses, muchos haciendo apuestas sobre qué familia alcanzaría primero los niveles más profundos. 2 años, ¿cuánto ha cambiado? Sonrió Mika. Estaba satisfecho con el crecimiento de Horario. Al fin y al cabo, el cambio era lo que hacía la vida interesante. Y en un mundo donde era prácticamente invencible, no quería que las cosas se estancaran. Sería aburrido. ¿Están compitiendo con la familia Loki? Les mostraré lo que es el verdadero progreso, dijo Mika con una sonrisa. Había estado prácticamente ausente de Horario durante los 2 últimos años, usando su investigación como excusa. Sus apariciones ocasionales habían sido meras ilusiones creadas por Meiji. Muchos se habían decepcionado de que no se hubiera unido a la competencia entre las familias. Ahora les daría un espectáculo. Al fin y al cabo, ¿qué sería de la vida sin un poco de entretenimiento? Chapter 319. 316. Horarios Strongest Explorer Saga Mega Kiri One Piece World Seed Sense Attained. La iluminación no era algo que se lograba de la noche a la mañana, a menos que estuvieran dispuestos a pagar un precio que otros no podían comprender. Como los santos, por ejemplo, que arriesgaron sus propias vidas para alcanzar el 8º sentido, un estado de trascendencia de la vida y la muerte. Mika, sin embargo, había elegido un camino diferente, uno que requería tiempo y experiencia para entrenar la comprensión necesaria. Como viajero entre mundos, su potencial era ilimitado. No necesitaba arriesgar su vida por un solo descubrimiento, a menos que su supervivencia dependiera de ello. Y aún no se había enfrentado a una situación así. Por lo tanto, su viaje sería largo y no podía darse el lujo de apresurarse. Y no lo haría. Después de regresar del mundo de Hunter x Hunter, en lugar de embarcarse inmediatamente en un nuevo viaje, permaneció en Horario, uniéndose a la competencia entre las familias por el título de la fuerza expedicionaria más fuerte. La familia Freya, cuyo enfoque estaba en otra parte, rara vez se aventuraba en las profundidades de la mazmorra. Sus expediciones eran solo para presumir, para apaciguar al gremio. Por lo tanto, si bien eran la familia más fuerte de Horario en general, no eran los exploradores más fuertes. Ese título, tras la partida de las familias Zeus y Hera, había pertenecido a la familia Loki. Y ahora tenían un contrincante. La familia Yahweh. Aunque eran más pequeños, su poder de combate de alto nivel, con Mika en el nivel 7 y Meiji y Airmid en el nivel 6, al menos según los registros del gremio, superaba al de la familia Loki, cuyos miembros más fuertes eran 3 aventureros de nivel 6. Sin embargo, la exploración de mazmorras requería de muchos, y en ese sentido, la familia Loki todavía tenía la ventaja. Luego vino la alianza de la familia Yahweh, las familias Astraea y Hephaestus uniéndose a sus filas, compensando su menor tamaño. Con el paso del tiempo, el talento de la familia Astraea floreció. Alice, Ryu y Gojo 1 alcanzaron el nivel 5, lo que mejoró aún más la reputación de la familia Yahweh. La rivalidad entre las dos familias se había convertido en un espectáculo que abarcaba toda la ciudad. Los dioses, siempre ávidos de entretenimiento, los incitaban. Sin embargo, tanto Yahweh como Loki, aunque no por encima de disfrutar de un buen espectáculo, no estaban interesados en ser el centro de atención. Acogieron con agrado la competencia. Después de todo, sus familias se llevaban bien, tras haber luchado juntas contra la facción oscura. Esta rivalidad amistosa no pondría en peligro su vínculo. Y así, la competencia se intensificó. Mika, por supuesto, no desaprovecharía semejante oportunidad. Recuperó su antiguo equipo y se unió a la lucha, guiando a su familia a la mazmorra, usando únicamente sus habilidades mejoradas por Fauna. Enfrentaron innumerables desafíos, trabajando juntos, y su vínculo se fortaleció con cada victoria.
Mika disfrutó de esta camaradería, de este propósito compartido. Superaron el récord de la familia Loki, obteniendo el título de la fuerza expedicionaria más fuerte de Horario. Lo logramos. Celebraron su victoria, sus voces llenas de alegría y orgullo. Mika, observándolos, no pudo evitar sonreír. Estaba sentado con los líderes de las 3 familias que conformaban su alianza. Mika, Mei y Airmid. Alice, Ryu, Gojo 1 y Lira. Y Tsubaki, un total de 8. Pensar que realmente superaríamos a la familia Loki, es increíble. Exclamó Tsubaki, levantando su copa. La familia Hefesto era una familia de artesanos. Lógicamente, no deberían tener aventureros de alto nivel. Sin embargo, Tsubaki, de nivel 5 incluso en la historia original, había alcanzado ese nivel mucho antes en esta línea temporal gracias a la influencia de Mika. Y ahora, como miembro de la alianza de la familia Yahweh, incluso aspiraba al nivel 6, el reino de los héroes, un título prestigioso y, dentro de la familia Yahweh, una puerta a otros mundos. Ella también conocía el secreto de Mika. Después de todo, al igual que la familia Astraea, la familia Hefesto ahora estaba bajo la protección de Yahweh. En efecto. Siempre hemos admirado a la familia Loki, pero ahora los hemos superado. Es bastante surrealista, murmuró Gojo 1. HMPH. Todo fue gracias a mí, declaró Alice con orgullo. Fue un esfuerzo de equipo, Alice, le recordó Ryu. La risa llenó la habitación. Cuando la celebración llegó a su fin, Mika anunció. Pronto me embarcaré en otro viaje. Dejo la familia en tus capaces manos. Déjalo en nuestras manos, Mika. Respondió Alice asintiendo, sabiendo que eventualmente continuaría su viaje. Y esta vez, no estaría solo. Airmid y Meiji, habiendo despertado su cosmo bajo la guía de Saori y Yahweh, y habiendo alcanzado un alto nivel de maestría dentro del sexto sentido, estaban cerca de lograr el séptimo sentido. Querían viajar con Mika, con la esperanza de acelerar su crecimiento experimentando otros mundos. Además, extrañaban viajar con él. Anhelaban esas aventuras compartidas. Mika también extrañaba viajar con ellos. Atesoraba los recuerdos de sus viajes anteriores. Habiendo hecho los arreglos necesarios en Horario, se embarcó en un nuevo viaje, esta vez con Airmid y Meiji, regresando al mundo donde una vez habían gobernado un imperio. El mundo de Akamegakure. Todo estaba como lo habían dejado. Gracias a la manipulación del tiempo de Mika, solo había pasado un momento en su mundo, sin importar cuánto tiempo pasarán en otro lugar. Sus amigos y subordinados todavía estaban allí. El imperio, tras haber conquistado todo el planeta, era un lugar que Mika aún no había explorado por completo. Y ese era ahora su objetivo. Reunió a sus compañeros y, entre risas y expectación, emprendieron su viaje, explorando el vasto imperio que habían creado. Mientras eran sus gobernantes, el imperio ahora estaba lleno de individuos capaces. Podría funcionar perfectamente sin su intervención directa. Y en cuanto a posibles rebeliones, no les preocupaba. En un mundo donde la fuerza individual podía rivalizar con la de un ejército, el poder emanaba de los que estaban en la cima. Y Mika, sin duda, estaba en la cima. Durante sus viajes se encontraron con una variada gama de formas de vida. Bestias peligrosas, monstruos, dragones y cada uno un testimonio de las infinitas posibilidades de la vida misma. Observarlos y estudiarlos profundizó aún más la comprensión de Mika sobre la esencia de la vida. Ahora comprendía la emoción de Airmid y Meiji al visitar nuevos mundos. No habría alcanzado este nivel de comprensión investigando en solitario, ni siquiera con la guía de Yahweh. Fue el contraste entre mundos diferentes, la diversidad de vida, lo que aceleró su crecimiento. Había cumplido uno de sus objetivos en este mundo. Sin embargo, su viaje aún no había terminado. Airmid y Meiji no habían alcanzado el séptimo sentido, una meta a la que aún aspiraban. Y ahora, viajando con él, tenían tiempo. Continuaron su exploración, y en su tiempo libre, Mika contemplaba su siguiente paso. Para comprender la muerte. Su comprensión de la muerte, forjada en el crisol de innumerables batallas, superaba con creces su comprensión de la vida. Había presenciado la muerte innumerables veces. Sin embargo, lo que necesitaba no era simplemente una conciencia de la muerte, sino una comprensión profunda y fundamental, nacida de su comprensión de la vida. Y en ese sentido, progresaba rápidamente.
Después de todo, tras absorber la energía demoníaca, su cosmo ahora poseía afinidad con el inframundo, el reino de los muertos. ¿Esto es y la muerte?, murmuró. Con su comprensión de la vida ahora completa, su viaje hacia el octavo sentido se aceleró. No encontró obstáculos para comprender la muerte ni para trascenderla, pues su cosmo resonaba con la esencia del inframundo. Después de concluir sus viajes por el imperio, regresaron a horario, dejando a sus nuevos compañeros al cuidado de Airmid, para luego partir una vez más, esta vez hacia el mundo de One Piece, que Meiji y Airmid ya habían reestructurado. Bajo su gobierno, el mundo prosperaba. Meiji, con los marines como herramienta, había purgado los mares de la piratería. Había redefinido a Luffy y su tripulación como exploradores, creando una distinción entre quienes buscaban aventuras en alta mar y quienes se dedicaban a actividades delictivas. Quienes habían fundado naciones y estaban dispuestos a acatar las leyes del gobierno mundial fueron reconocidos. Y los verdaderos piratas fueron eliminados. No hubo piedad para ellos. Tras haber incorporado a la mayoría de los combatientes más fuertes del mundo a la infantería de marina, su poder era inigualable. Y Meiji, una estratega meticulosa, había atacado las raíces mismas de la piratería. Quienes se convertían en piratas generalmente se dividían en tres categorías. Aquellos impulsados por la desesperación, incapaces de sobrevivir en tierra. Aquellos impulsados por la ambición, que buscan poder y riqueza a través de la violencia. Y aquellos que buscan libertad y aventura. La primera categoría estaba menguando gracias a las reformas de Meiji, que obligaban a todas las naciones a unirse al gobierno mundial y acatar sus leyes. Había purgado sin piedad a gobernantes y nobles corruptos que explotaban a su pueblo. Y la segunda categoría, los ambiciosos belicistas y eran sus objetivos principales, y sus números disminuían bajo la incesante persecución de los marines. En cuanto a la tercera categoría, los aventureros, ahora eran reconocidos como exploradores, distintos de los piratas. Con su nueva legitimidad, no tenían motivos para dedicarse a la piratería, especialmente con el gobierno mundial persiguiendo activamente a los criminales. Esta ya no era la misma organización corrupta que habían conocido. Meiji estaba orgullosa de sus logros y Mika elogió sus esfuerzos. Él también había disfrutado su tiempo en el mundo de One Piece. Si bien había encontrado innumerables criaturas inusuales durante sus viajes, los ecosistemas únicos de este mundo, sus vastos océanos repletos de vida, habían sido una experiencia fascinante, que profundizó aún más su comprensión de la vida misma. Y fue en este mundo donde Mika finalmente completó sus preparativos, y su cosmo alcanzó su punto máximo. Un día, mientras navegaban por el océano, cerró los ojos y cuando los volvió a abrir, había alcanzado el octavo sentido. Sintió la oleada de poder, pero su expresión permaneció serena. Lo había anticipado. Era la culminación de su largo viaje. No hubo sorpresa ni euforía, solo una sonrisa discreta. Por fin he alcanzado este nivel. Entonces llegó el momento. Miró hacia el espacio estrellado en su mente, con la mirada fija en la estrella que representaba el universo Time Moon. Chapter 320. 317. Yahweh, Epaestus, Athena Teika Field Trip God Clock Project Sangot Template. De vuelta al mundo Time Moon, ¿eh? Mika atravesó el portal de su mente y regresó al mundo familiar. Miró a su alrededor, invadido por una oleada de nostalgia. A diferencia de otros mundos, había mantenido contacto con este. Meiji a menudo lo visitaba para estudiar hechicería, siendo este mundo uno de los pocos que conocía con un sistema de magia desarrollado. Por lo tanto, a diferencia de otros mundos donde el tiempo apenas había pasado, aquí habían pasado años desde su última visita. Sus amigos aquí ahora eran adultos. Su inocencia juvenil había sido reemplazada por un comportamiento más maduro y cansado del mundo. Me pregunto cómo estarán Mabel y Sakura, y Merlin y Artoria. Aunque Meiji los visitaba con frecuencia, hacía años que no venía. Sonrió al recordar a sus compañeros. Según Meiji, a todos les iba bien. Uaber, habiendo heredado el título de Lord el Mello y segundo, se había convertido en uno de los señores de la Torre del Reloj, y sus excepcionales habilidades de enseñanza produjeron innumerables magos talentosos. Incluso había elegido a algunos individuos prometedores y, usando las herramientas que Mika le había proporcionado, les otorgó Falna, estableciendo una base sólida para la rama de la familia Yahweh en este mundo.
El Waver actual, con su fauna compensando su anterior falta de actitud mágica, y con la guía de Merlín, era una figura prominente en la torre del reloj. Y con Artoria a su lado, era prácticamente un protagonista. Tendré que visitarlo cuando tenga tiempo, reflexionó Mika. En cuanto a por qué necesitaba encontrar tiempo, tenía otras prioridades. 3 figuras lo acompañaron en su regreso. Yahvé, Hefesto y Saori Kido, la reencarnación de Atenea. Al haber alcanzado el 8º sentido, finalmente pudo transportar a los dioses a otros mundos, su cosmo le otorgó esta habilidad. El 7º sentido era lo suficientemente poderoso como para desafiar a los dioses, pero no para transportarlos. Había presentido un límite, un umbral que ya había cruzado. Sospechaba que el 8º sentido le otorgaría esta habilidad y la puso a prueba inmediatamente después de su descubrimiento. Entonces, este es otro mundo, murmuró Hefesto, flexionando los dedos, percibiendo las diferentes leyes que rigen esta realidad. Sus ojos se iluminaron de emoción, igual que los de Saori en su primera visita a otro mundo. A diferencia de Saori, que acababa de renacido, Hefesto, con milenios de experiencia, mantenía una actitud más serena, aunque su emoción interior era palpable. Yahvé, sin embargo, no tenía tales reservas. Por fin estoy aquí. Aunque podía experimentar estos mundos a través de Gabriel, era como ver una película, no estar realmente aquí. Pero ahora, ella rió, dirigiéndose hacia el edificio que le resultaba familiar. La mansión Matou, que se había convertido en propiedad de Mika tras la guerra del Santo Grial. La había usado como base de operaciones. Aunque no había estado allí en años, gracias a las barreras de Merlín, la mansión permanecía limpia y bien cuidada. Y no había sido abandonada por completo. Meiji se alojaba allí ocasionalmente durante sus visitas, y Sakura Matou, quien ahora vivía con Artoria en Inglaterra, regresaba a veces. Yahvé se dirigió hacia su antigua habitación, ansioso por revivir los recuerdos de Gabriel de este mundo. Mika sonrió y condujo a Hefesto y Saori hacia la sala de estar. Observó que, mientras seguían su ejemplo, su atención estaba en otra parte, cautivada por el nuevo mundo que los rodeaba. Absorbían su energía única, sus leyes, su esencia misma, para enriquecer su propia comprensión y su poder divino. Él no los molestaría. Esperaría hasta que estuvieran listos. Mika fue a la biblioteca en el sótano, donde Meiji guardaba su colección de libros, y seleccionó algunos que no había leído antes, luego regresó a la sala de estar y comenzó a leer, una actividad tranquila para pasar el tiempo mientras los esperaba. Nunca había dejado de aprender, aunque su principal objetivo era el combate. Después de todo, podía convertirse en un ser verdaderamente completo. Un guerrero sin debilidades, al menos en cuanto a habilidades de combate. Bajo la guía de Meiji, había elegido el ritual Eavensfell como su obra maestra, la culminación de sus estudios mágicos. Sensación celestial, la tercera magia del mundo tipo luna, la materialización del alma, otorgaba inmortalidad, un cuerpo perfecto y poder mágico infinito, aunque estos beneficios se basaban en la naturaleza única de las almas en ese mundo. Sin embargo, gracias al poder de la expansión estelar, podía usar el ritual de todas llenas. Pero Meiji lo había animado a adaptarlo, a usar su propio conocimiento y comprensión de la hechicería para refinarlo y mejorarlo, para hacerlo verdaderamente suyo. Este proceso de ingeniería inversa, que partía del resultado deseado y trabajaba en sentido inverso, aislando y refinando cada componente antes de reintegrarlos, era su desafío actual. Podría haber realizado fácilmente el ritual original, pero ese no era su objetivo. Quería crear su propia versión única, un testimonio de su maestría, su ascenso al reino de los dioses en el arte de la hechicería. Por eso estudiaba constantemente, y su conocimiento de la magia crecía sin parar, aunque rara vez usaba hechizos a gran escala en combate. Su ritual único, el toque del cielo, estaba a punto de completarse. Después de varias horas, Saori y Hefesto emergieron de su trance. Disculpas. Me dejé llevar un poco, dijo Hefesto, algo avergonzado. Ignorar a su anfitrión y concentrarse tanto en sus propios estudios, era de mala educación. No te preocupes. Tenemos mucho tiempo. Mika la tranquilizó con una sonrisa. Además, ya me esperaba esa reacción. Después de todo, había presenciado la fascinación inicial de Saori por el nuevo mundo. Saori, aparentemente impasible, simplemente permaneció sentada en silencio, escuchando. A diferencia de Hefesto, ella ya había experimentado otro mundo y no se distraía tan fácilmente.
Sin embargo, al ver que Mika permitía que Hefesto satisficiera su curiosidad, simplemente le sonrió y luego reanudó sus observaciones, ansiosa por extraer cualquier información que pudiera. Yahvé, que ya había experimentado este mundo a través de Gabriel, no se sorprendió por su reacción. Se sentaron en un cómodo silencio, esperando. Bueno, ya que están tan callados, empezaré yo, dijo Mika, negando con la cabeza y luego se puso serio. Nuestro propósito en este mundo es forjar una armadura divina. Los ojos de Hefesto se iluminaron ante sus palabras. Ella había estado esperando este momento. Yahvé la había atraído con la promesa de forjar una armadura divina, junto con los diseños y conocimientos de otros mundos. Desde entonces, había estudiado con diligencia las técnicas y teorías de forja de Yahvé, y sus habilidades habían mejorado significativamente. Estaba ansiosa por comenzar. Dominaba las técnicas necesarias y ahora vibraba de impaciencia. Aunque había vivido milenios, no soportaba esperar ni un instante más. Además, no podían usar sus poderes divinos en horario. Al fin y al cabo, estaban forjando una armadura divina, un artefacto divino, una tarea que requería todo su poder. Necesitaban estar en un mundo donde pudieran desatar su divinidad. Y este viaje al mundo Time Moon era el paso final, una oportunidad para adquirir los últimos materiales necesarios. Habían reunido casi todo lo demás, salvo un componente crucial. El sol. Sí, pretendían utilizar un sol entero como material. Después de mucha deliberación, decidieron tratar la primera tela divina como una prueba, un experimento para refinar sus técnicas. Después de todo, no estaban simplemente replicando las armaduras divinas del mundo de Saint Seiya. Estaban creando algo nuevo, mejorado y perfeccionado, incorporando el conocimiento de Yahweh de otros mundos. Fue una fusión de diferentes técnicas y conceptos. Y necesitaban un sujeto de prueba. Por supuesto, a Mika no lo habían obligado a asumir este papel. Después de todo, era el más fuerte de todos. La razón por la que lo habían elegido era simplemente porque aún no era un dios. Su poder actual estaba muy por debajo de su potencial futuro. Por lo tanto, su armadura divina tendría que esperar hasta que alcanzara la divinidad y su crecimiento se estabilizara. No podían permitirse desperdiciar materiales tan valiosos en algo que pronto le quedaría pequeño. Le crearían una armadura divina temporal, un prototipo para probar sus técnicas, algo que pudiera usar hasta alcanzar su máximo potencial. Después, forjarían sus propias armadura divina, perfeccionando sus habilidades antes de crear la armadura definitiva de Mika. Y para su prototipo, considerando su afinidad con el fuego y la luz, habían elegido al dios Sol como modelo. Por lo tanto, necesitaban un sol. Y no cualquier sol, sino uno con propiedades místicas. Los soles de los mundos de Demon Slayer, Unter X Unter, One Piece y Akamegakure. Eran simplemente soles, cuerpos celestes sin ningún significado místico inherente. Si bien esos mundos tenían mitos relacionados con el sol, eran solo eso, mitos. En mundos sin dioses, el sol era simplemente una estrella. Además, incluso si fueran apropiados, Mika no los usaría. Al fin y al cabo, sin el sol, esos mundos perecerían. De los mundos a los que tenían acceso, solo el mundo Time Moon cumplía con sus requisitos. Los mundos de High School de XD y Saint Seiya solo tenían un sol cada uno. Sin embargo, el mundo Time Moon, con sus infinitos universos paralelos, tenía innumerables soles. Y no les preocupaba destruir un mundo quitándole el sol. Simplemente necesitaban encontrar uno desolado, un mundo donde la humanidad ya hubiera perecido. Esto no era solo una posibilidad sino una certeza. Después de todo, el destino final del mundo Time Moon, en muchas líneas temporales, era la Tierra de Acero, un mundo desprovisto de vida humana. Encontrar un mundo así no sería difícil, ya fuera una línea temporal donde Chaldea no logró prevenir una singularidad o una donde Ilia, la chica mágica, no pudo salvar el mundo. Entonces, nuestro desafío actual es cómo lograr que la contrafuerza encuentre un mundo adecuado para nosotros, dijo Hefesto, volviéndose hacia Mika. Lo convenceremos, por supuesto, respondió con una sonrisa y haciendo crujir los nudillos.